Muy buenas noches, licenciado y compañeros. Nosotros somos el grupo número 2 y vamos a hablar sobre lo que es la NIA 706, la cual trata sobre párrafos de énfasis y párrafos sobre otras cuestiones en el informe de auditoría emitido por el auditor independiente. El grupo está conformado por Nancy Herrera, Briseida Molina, Carolina Elías, Diana Escobar y su servidora Yandira Pérez. El alcance de esta NIA trata de las comunicaciones adicionales en el informe de auditoría cuando el auditor considere necesario llamar la atención de los usuarios sobre una cuestión o cuestiones presentadas o reveladas en los estados financieros, de tal importancia que sean fundamentales para que los usuarios comprendan los estados financieros, o bien llamar la atención sobre cualquier cuestión o cuestiones distintas de las presentadas y reveladas en los estados financieros, que sean relevantes para que los usuarios comprendan lo que es la auditoría, las responsabilidades del auditor o el informe de auditoría. Cuando el auditor incluye una sección de cuestiones clave de auditoría en el informe de auditoría, esta NIA trata de la relación de las cuestiones clave de auditoría y cualquier comunicación adicional en el informe de auditoría. Según la NIA 701, pues cuestiones claves de auditoría se define como aquellas cuestiones que según a juicio profesional del auditor han sido de mayor significatividad en la auditoría de los estados financieros del periodo actual. Las cuestiones claves de la auditoría se seleccionan entre las cuestiones que han sido objeto de comunicación de los responsables del gobierno de la entidad, las cuales comprenden hallazgos significativos de la auditoría de los estados financieros del periodo actual. La comunicación de las cuestiones claves de auditoría proporcionan información adicional a los usuarios a quienes se destinan los estados financieros para facilitar la comprensión de aquellas cuestiones, según el juicio profesional del auditor, han sido de mayor significatividad en la auditoría de los estados financieros auditados y pueden ayudar a los estados financieros a quienes se destinan los estados financieros a conocer la identidad y las áreas de los estados financieros auditados en los que la dirección aplica juicios significativos. También las cuestiones que se consideren cuestiones claves de auditoría de conformidad con la NIA 701 pueden ser, a juicio del auditor, fundamentales para que los usuarios comprendan los estados financieros. En esos casos, al comunicar la cuestión como cuestión clave de auditoría de conformidad con la NIA, es posible que el auditor quiera destacar o llamar más la atención sobre su importancia dentro del contexto. El auditor puede hacerlo resaltando dicha importancia, como por ejemplo puede poner en las secciones, en otras de la sección, cuestiones clave de auditoría. Por ejemplo, situación en el primer lugar o mediante la inclusión de información adicional en la descripción de la cuestión clave de auditoría para señalar la importancia de la cuestión para que los usuarios comprendan los estados financieros. Puede existir una cuestión que no se considere una cuestión clave de auditoría de conformidad con la NIA, es decir, que porque no ha requerido atención significativa del auditor, pero que a juicio del auditor es fundamental para que los usuarios comprendan los estados financieros. Por ejemplo, un hecho posterior al cierre. Si el auditor considera necesario llamar la atención de los usuarios sobre las cuestiones de este tipo, la cuestión se incluye en el párrafo de énfasis en el informe de auditoría de conformidad con esta NIA. Ahora bien, también tenemos lo que es las circunstancias en las que puede ser necesario un párrafo de énfasis y pues aplican ciertos párrafos de énfasis. Algunos ejemplos pueden ser en circunstancias como, por ejemplo, cuando un marco de información financiera impuesto por las disposiciones legales o reglamentarias fuera inaceptable, salvo por el hecho de que el impuesto por las disposiciones legales o reglamentarias. También puede advertir a los usuarios de que los estados financieros han sido preparados de conformidad con un marco de información financiera con fines específicos. También, por último, cuando con posterioridad a la fecha del informe de auditoría llegan a conocimiento del auditor ciertos hechos y el auditor emite un informe de auditoría nuevo o rectifique, es decir, hechos posteriores al cierre.
Buenas noches, ahora hablaremos sobre el objetivo y pues nos dice que el objetivo del auditor, que una vez él ya tenga formado la opinión sobre los estados financieros, es sobre llamar la atención de los usuarios cuando a su juicio pues esto va a ser necesario y esto lo hará por medio de una clara comunicación adicional que se incluirá en el informe de auditoría. La comunicación adicional en el informe de auditoría será sobre una cuestión que, aunque esté adecuadamente presentada o revelada en los estados financieros, sea de tal importancia que resulte fundamental para que los usuarios puedan comprender los estados financieros. Y cuando proceda a cualquier otra cuestión que sea relevante para que los usuarios comprendan la auditoría, la responsabilidad del auditor o el informe de auditoría. Dentro de las definiciones tenemos el párrafo de énfasis y el párrafo sobre otras cuestiones. El párrafo de énfasis dice que es un párrafo incluido en el informe de auditoría que se refiere a una cuestión presentada o revelada de forma adecuada en los estados financieros y que esto, a juicio del auditor, es de tal importancia que resulta de manera fundamental para que los usuarios comprendan los estados financieros. Ejemplo sobre un párrafo de énfasis sería cuando un marco de información financiera impuesto por las disposiciones legales o reglamentarias fueran inaceptables, salvo por el hecho que esto es impuesto por las disposiciones legales o reglamentarias. También para advertir a los usuarios de que los estados financieros han sido preparados de conformidad con un marco de información con fines específicos y cuando con posterioridad a la fecha del informe de auditoría llegan a conocimiento del auditor ciertos hechos y el auditor emite un informe de auditoría nuevo o que lo va a rectificar. Y el párrafo sobre otras cuestiones, se incluye en el informe de auditoría y se refiere a una cuestión distinta de las presentadas o reveladas en los estados financieros y que a juicio del auditor, pues esto es relevante para que los usuarios puedan comprender la auditoría, la responsabilidad del auditor o el informe de auditoría. Entre los requerimientos que nos indica la norma internacional de auditoría 706 encontramos el párrafo de énfasis en el informe de auditoría, el párrafo sobre otras cuestiones en el informe de auditoría y comunicación con los responsables del gobierno de la entidad. Párrafo de énfasis en el informe de auditoría. Este párrafo se utiliza cuando el auditor considera necesario llamar la atención de los usuarios sobre una cuestión presentada o revelada en los estados financieros que son de importancia y fundamental para que los usuarios comprendan los estados financieros. El auditor debe incluir un párrafo de énfasis en el informe de auditoría siempre que como resultado de la cuestión no se requiera que el auditor exprese una opinión modificada de conformidad con la NIA 705 y cuando no se haya determinado que la cuestión es una cuestión clave de la auditoría y ésta se deba comunicar en el informe de auditoría. Algunos ejemplos de circunstancias en las que el auditor puede considerar necesario incluir un párrafo de énfasis son la incertidumbre relacionada con resultados futuros de litigios o acciones administrativas excepcionales, un hecho posterior al cierre que sea significativo y que ocurra entre la fecha de los estados financieros y la fecha del informe de auditoría, la aplicación anticipada antes de su fecha de entrada en vigor de una nueva norma contable que tenga un efecto material sobre los estados financieros y también puede considerarse para incluir un párrafo de énfasis una catástrofe grave que haya tenido o continúe teniendo un efecto significativo sobre la situación financiera de la entidad. Cuando el auditor incluya un párrafo de énfasis en el informe de auditoría, la norma nos indica que debe incluir el párrafo en una sección separada del informe de auditoría con un título adecuado que incluye el término énfasis. Debe incluir en el párrafo una clara referencia a la cuestión que se resalta y a la ubicación
en los estados financieros de la correspondiente información en la que se describe detalladamente dicha cuestión. Este párrafo se debe de referir solo a la información que se presenta o se revela en los estados financieros. Y también debe indicar que el auditor no expresa una opinión modificada en relación con la cuestión que se resalta. La ubicación de un párrafo de énfasis en el informe de auditoría dependerá de la naturaleza de la información que se va a comunicar y también dependerá del juicio del auditor sobre la significatividad de dicha información para los usuarios a quienes se destina. Cuando el párrafo de énfasis está relacionado con el marco de información financiera aplicable, incluidas las circunstancias en las que el auditor determina que el marco de información financiera impuesto por las disposiciones legales o reglamentarias sería inaceptable en cualquier otra circunstancia, el auditor puede considerar necesario situar el párrafo inmediatamente después de la sección Fundamento de opinión. Esto para proporcionar el contexto adecuado para la opinión del auditor. Cuando se presente una sección de cuestiones claves de auditoría en el informe de auditoría, un párrafo de énfasis se puede presentar justo antes o después de la sección cuestiones claves de auditoría. Esto siempre basándose en el juicio del auditor con respecto a la significatividad relativa de la información que se incluye en el párrafo de énfasis. El auditor también puede añadir en contexto al título párrafo de énfasis, como por ejemplo párrafo de énfasis hechos posterior al cierre. Esto para diferenciar el párrafo de énfasis de las cuestiones que se describen en la sección de cuestiones claves de la auditoría. Veamos este ejemplo que nos presenta la norma. Podemos ver que la ubicación del párrafo de énfasis está después del fundamento de la opinión y antes de las cuestiones claves de auditoría. También la norma nos indica que debe incluir el párrafo en un párrafo separado con el término énfasis y que este mismo debe incluir una clara referencia de la cuestión y la ubicación en los estados financieros y también debe indicar que no expresa una opinión modificada. Vemos acá el ejemplo, nos dice, llamamos la atención sobre la nota X de los estados financieros, que describe los efectos de un incendio en las instalaciones de producción de la sociedad. Nuestra opinión no ha sido modificada en relación con esta cuestión. Podemos ver que se cumple lo que la norma nos requiere. La norma 706 nos habla sobre el párrafo sobre otras cuestiones en el informe de auditoría. En el párrafo 10 nos habla si el auditor considera necesario comunicar una cuestión distinta a la presentada o revelada en los estados financieros que a su juicio sea relevante para que los usuarios comprendan la auditoría, las responsabilidades del auditor o el informe de auditoría. Es decir, que dentro del informe no siempre vamos a incluir este párrafo sobre otras cuestiones, solamente cuando el auditor considere necesario o quiera comunicar una cuestión distinta a las que ya ha comunicado. También dice que este párrafo lo vamos a incluir siempre y cuando no las disposiciones legales o reglamentarias no lo prohíban o cuando sea aplicable la NIA 701. Cuando el auditor considere necesario incluir un párrafo sobre otras cuestiones en el informe de auditoría, lo hará en una sección separada. Le escribirá un título, otras cuestiones u otro título adecuado. En este ejemplo podemos ver cómo podría ir el párrafo sobre otras cuestiones. Primero iría el fundamento de la opinión, luego el párrafo de énfasis, luego un párrafo sobre las cuestiones claves de la auditoría y luego el párrafo sobre otras cuestiones que el auditor quiera dar a conocer dentro de su informe. Algunos ejemplos de situaciones en donde el
auditor puede incluir un párrafo sobre otras cuestiones en el informe de auditoría, pueden ser: el auditor no haya podido renunciar al encargo, o emisión de un informe sobre más de un conjunto de estados financieros. El tercero sería restricción a la distribución o a la utilización del dictamen. El cuarto, otro fue el auditor predecesor. Comunicación con los responsables del gobierno de la entidad. Si el auditor prevé incluir un párrafo de énfasis o un párrafo sobre otras cuestiones en el informe de auditoría, esta previsión y la redacción de dicho párrafo será objeto de comunicación con los responsables del gobierno de la entidad. La comunicación con los responsables del gobierno de la entidad permite conocer la naturaleza de las cuestiones específicas que el auditor tiene intención de destacar en el informe de auditoría. Y pues en su caso, esto les proporciona la oportunidad de obtener del auditor aclaraciones adicionales. Cuando la inclusión en el informe de un párrafo sobre otras cuestiones referido a una cuestión en particular sea recurrente en cada uno de los encargos, pues el auditor podría considerar que es innecesario repetir la comunicación en cada uno de los encargos, salvo que esté obligado por las disposiciones legales o reglamentarias.